¿Qué tal, compañeros? El día de hoy el tema a revisar es regulación de la respiración. Y los temas que vamos a revisar en esta ocasión son centro respiratorio, control de la respiración, lo de los sistemas de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria y por último la regulación de la respiración durante el ejercicio. Empezaremos hablando del centro respiratorio. Para empezar, este está formado por neuronas localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y protuberancia, y se divide en tres grupos principales como observamos en pantalla. Un grupo dorsal que produce principalmente la inspiración, un grupo ventral que produce la aspiración y un centro neumotáxico que controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. Y empezaremos hablando del grupo respiratorio dorsal de neuronas. Y la mayoría de estas neuronas están localizadas en el núcleo del tracto solitario. Y este, como sabemos, es la terminación sensitiva de los nervios vago y glosofaringeo. Transmiten señales hacia el centro respiratorio desde quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y diversos tipos de receptores también en los pulmones. El ritmo básico de la respiración se genera principalmente en este grupo. La respiración normal comienza débilmente, aumenta de manera continua a modo de rampa durante 2 segundos y se interrumpe de manera súbita durante los 3 segundos siguientes, lo que inactiva la excitación del diafragma, permitiendo el retroceso elástico de los pulmones y pared torácica. Y así surge un nuevo impulso e inicia de nuevo la señal inspiratoria para otro ciclo. Esto genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la expiración. Dos características controlan esta rampa inspiratoria de la que hablamos. La primera es la velocidad de aumento de la señal en rampa y la segunda es el punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa, siendo habitual para controlar la frecuencia de la respiración, acortando la duración y aumentando la frecuencia. Por otro caso, tenemos al centro neumotáxico. Este está localizado en el núcleo parabraquial. Su efecto principal es controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, controlando las fases de llenado del ciclo pulmonar. Y como mencionamos, su función principal es limitar la inspiración. Sucede que durante una señal neumotáxica intensa, la frecuencia respiratoria aumenta hasta 30-40 respiraciones por minuto, mientras que una señal débil reduce la frecuencia hasta 3 a 5 respiraciones por minuto. Y por último, tenemos el grupo respiratorio ventral de neuronas. Está localizado a ambos lados del bulbo raquídeo, se encuentra en el núcleo ambiguo rostralmente y en el núcleo retroambiguo caudalmente. Y sus funciones principales son permanecen casi totalmente inactivas durante la respiración tranquila normal, no participan en la oscilación básica rítmica que controla la respiración y cuando se requiere un impulso respiratorio adicional, las señales respiratorias desbordan hacia estas neuronas ventrales y también actúan como mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar. También suministran señales expiratorias potentes a los músculos abdominales. Las señales de insuflación pulmonar limitan la expiración y para ello hablaremos del reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Los receptores más importantes se localizan en las paredes musculares de los bronquios y bronquiolos, y son estos receptores de distensión quienes transmiten señales a través de los nervios vagos hacia el grupo respiratorio dorsal de neuronas. Si los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión desconectan la rampa inspiratoria interrumpiendo la inspiración adicional y este mecanismo se denomina reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Este reflejo también aumenta la frecuencia de la respiración y probablemente no se activa hasta que el volumen corriente aumenta más de 3 veces el valor normal.
También tenemos una zona quimiosensible, la cual estará localizada bilateralmente del bulbo raquídeo a 0.2 milímetros por debajo de la superficie ventral del bulbo, y esta zona es sensible a las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono sanguíneo como a las concentraciones de hidrogeniones. Esta zona es excitada especialmente por los iones hidrógeno, sin embargo no atraviesa con facilidad estos la barrera hematoencefálica. Por tal motivo, las concentraciones de hidrogeniones tienen un efecto menor en la estimulación de las neuronas quimiosensibles en relación con el dióxido de carbono sanguíneo. Este dióxido de carbono tiene un efecto potente, pues reacciona con el agua de los tejidos y forma ácido carbónico que después se disociará en iones hidrógeno y bicarbonato. Posterior a eso, el hidrógeno conserva su efecto estimulador directo en potencia. Y esto sucede porque la barrera hematoencefálica no es permeable a iones hidrógeno, pero el dióxido de carbono atraviesa con facilidad esta barrera. Por lo tanto, si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono sanguíneo, también lo hace en el líquido intersticial del bulbo y líquido cefalorraquídeo. Como observamos, después de la primera elevación del dióxido de carbono sanguíneo, la excitación del centro respiratorio por este es intensa y disminuye a lo largo de 1 o 2 días siguientes. Y esto es debido al reajuste renal de los iones hidrógeno en la sangre circulante. Y esto lo consigue aumentando el bicarbonato sanguíneo, pues este se une a los iones hidrógeno de sangre y a lo del líquido cefalorraquídeo. También en un periodo de horas los iones bicarbonato difunden por la barrera hematoencefálica y sangre líquido cefalorraquídeo. Brevemente analizaremos los efectos cuantitativos de la presión parcial de dióxido de carbono sanguíneo y de la concentración de iones hidrógeno sobre la ventilación alveolar. Veremos que un aumento muy marcado de la ventilación produce también un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, entre 35 y 75 milímetros de mercurio. El efecto que tiene la modificación de la respiración en el intervalo normal de pH sanguíneo entre 7.3 y 7.5 es menor de una décima parte. Aquí es donde vemos el gran efecto del dióxido de carbono. Sistema de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria. Función del oxígeno en el control respiratorio. Estos quimiorreceptores detectan modificaciones del oxígeno en sangre y en menor grado de dióxido de carbono e hidrogeniones. Como observamos en pantalla, se encuentran en los cuerpos carotídeos, los cuerpos aórticos y otros pocos en arterias de las regiones torácica y abdominal. Los cuerpos carotídeos están localizados lateralmente en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Estas fibras pasan a través de los nervios de Hering hacia los glosofaringios y posteriormente al bulbo, en específico a la zona respiratoria dorsal. Los cuerpos aórticos, localizados a lo largo del callado de la aorta, pasan a través de los nervios vagos y a la zona respiratoria vulvar dorsal. Estos quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre arterial. Ahora veremos esta estimulación de Veremos la estimulación de estos quimiorreceptores. ¿Y qué pasa si disminuye el oxígeno? Pues habrá en consecuencia una estimulación intensa de estos quimiorreceptores. En otro caso, si aumenta el dióxido de carbono o la concentración de iones hidrógeno, también se excitan los quimiorreceptores, aumentando indirectamente la actividad respiratoria. Por último, tenemos que una presión parcial de oxígeno baja excita estas terminaciones nerviosas de los cuerpos carotídeos y aórticos, y se cree que es por las células glómicas que actúan como quimiorreceptores. Como hemos visto anteriormente, a mayor altura existirá una menor cantidad de oxígeno. Sucede que en un periodo de días y no de horas, a una mayor altura, se respira con mayor profundidad, por lo tanto se soportará menores concentraciones atmosféricas de oxígeno. Y esto es lo que
a lo que llamaremos el fenómeno de aclimatación. Y esto se explica pues en un lapso de 2 a 3 días el centro respiratorio del tronco encefálico pierde 4/5 de su sensibilidad a las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono e iones hidrógeno. Por lo tanto, no se produce una eliminación excesiva de CO2, que normalmente inhibiría el aumento de la respiración. En estos casos, la ventilación alveolar aumenta entre 400 y 500% después de 2 a 3 días de oxígeno bajo. Regulación de la respiración durante el ejercicio. Bueno, veremos qué es lo que pasa durante un ejercicio intenso. Como sabemos, los consumos de oxígeno y dióxido de carbono aumentan hasta 20 veces durante esta actividad. También que la ventilación alveolar y el metabolismo aumentan en paralelo. La pregunta aquí sería ¿qué produce una ventilación intensa durante el ejercicio? Y para esto se piensa que el encéfalo transmite impulsos motores a los músculos y esto transmite impulsos colaterales hacia el tronco encefálico para excitar el centro respiratorio. Esta acción es análoga a la estimulación del centro vasomotor del tronco encefálico que produce un aumento también de la presión arterial. Al inicio del ejercicio, la ventilación alveolar aumenta casi instantáneamente, sin un aumento inicial de presión parcial de dióxido de carbono. Se cree que la ventilación se adelanta a la producción de dióxido de carbono sanguíneo por una estimulación anticipatoria por parte del encéfalo. Después de 30 a 40 segundos, el dióxido de carbono que se libera hacia la sangre se ajusta a la tasa de ventilación y la presión parcial de dióxido de carbono arterial vuelve a su normalidad incluso si se continúa el ejercicio. Y por último, un dato interesante. Varios estudios indican que la capacidad del encéfalo de desplazar la curva de respuesta ventilatoria, en este caso durante el ejercicio, es una respuesta aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el ejercicio el encéfalo adquiere la capacidad de enviar señales necesarias para mantener la presión parcial de dióxido de carbono en niveles normales.